Buenas chicos, llegamos al capítulo 17. El capítulo 17 va a tratar sobre un tema que nos va a ayudar un montón, pero un montón a tomar decisiones que tienen que ver con la correlación y la regresión. A lo mejor ya lo vieron en estadísticas, seguramente lo recuerdan, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a arrancar desde dos supuestos. El primero, que por ahí no te acuerdas mucho o casi nada o nada, ¿sí? Así que no hay problema. Y el segundo es que digamos, somos del palo de económicas, no somos estadistas, con lo cual, bueno, la idea es que estos conceptos nos ayuden a tomar decisiones. Y desde ese lugar es que encaramos esta y todos los demás capítulos que por ahí se van a poner en algunos puntos un poco profundos, ¿sí? Pero nosotros lo que nos va a ser importante es poder entender las cosas que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, con esta idea en mente, arrancamos a mirarlo, ¿sí? Bueno, esto tiene un poquito de humor, pero tiene bastante también, ¿sí? De real. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender, ¿sí? A partir de datos del pasado nos va a llevar a entender o tratar de poder predecir cuestiones del futuro. Y esto es para lo que nosotros utilizamos la regresión y la correlación. Pero bueno, básicamente la regresión cuando queremos entender algún resultado que vamos a tener a futuro, ¿sí? En esto nos enmarcamos, pero bueno, el primer punto tiene que ver entonces con la correlación. ¿Qué es la correlación? Nos va a decir si hay asociación. Y esto es muy importante y es la diferencia entre la correlación y la regresión. ¿Cuál es la diferencia? Que la correlación es un estadístico más blandito, no me sirve tanto, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que me va a decir es si hay asociación, si dos variables están asociadas entre sí, si se puede establecer una relación entre ellas, ¿sí? En el caso de la regresión, ya hablamos de por lo menos cierto nivel de causalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos de una variable independiente y una variable dependiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos siempre, en cualquier ciencia, en cualquier, digamos, rama de la ciencia, queremos tratar de demostrar con datos que la variable dependiente y la variable independiente están relacionadas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a siempre querer tratar de establecer. Y acá no es diferente, ¿sí? La correlación me marca una relación. Después tendré que ver si, digamos, hay un nivel de dependencia entre las variables o no que estaría más asociado a la regresión. Pero en principio la correlación es esto, es un estadístico que me va a decir si hay asociación entre dos variables que son métricas, reglitas en el SPSS. Las voy a ver con una reglita, ¿sí? Bien, y otros nombres que puede tener son coeficiente de correlación de Pearson. Pearson trabajó mucho con correlaciones, correlación simple, correlación bivariada, ¿sí? Bueno, ¿cómo varía este coeficiente de -1 a +1? ¿Cuándo me conviene más? Cuanto más cerquita del 1 está, tanto negativo o positivo. Ven que dice correlación positiva perfecta y correlación negativa perfecta. Cuanto más cerquita del 1, buenísimo. Quiere decir que encontré dos variables que tienen relación entre ellas. Yo siempre digo en mis clases, puedo estudiar el precio del mercado, si aumenta el precio del mercado del tomate en el mercado central y algo, digamos, completamente fuera de lugar como, no sé, el aumento de la cantidad de espectadores de los teatros de la calle Corrientes, no sé. Cualquier cosa, puede ser que encuentre una correlación, pero no necesariamente están, digamos, unidos los fenómenos. ¿Sí? A lo mejor hay otra variable que explica toda esta cuestión, ¿sí? Que la tendré que salir a buscar. Pero bueno, digamos, en principio nos va a marcar, ¿sí? Una relación, que cuando sube una, baja la otra, o cuando sube una, sube la otra, o lo mismo al revés, ¿no? Que cuando baja una, baja la otra, o que al bajar una, sube la otra. ¿Sí? Cuando sube una y baja la otra, estamos hablando de una correlación negativa, mientras que cuando suben o bajan juntas las variables, hablamos de correlaciones
positivas. Recuerden en la regla de los signos, ¿sí? En esto. Bien. ¿Qué es la covarianza? Es la relación sistemática entonces entre dos variables, que el cambio de una implica, ¿sí? Un cambio también en la otra, ¿sí? Entonces lo que calculamos es la covarianza de X y de Y. Hay muchas cosas que por ahí no se asusten si por ahí en la teoría no se terminan de ver cuando vamos al SPSS y esto también se los voy a decir en varias oportunidades. Lo bueno es que lo vamos a ver en el SPSS y ahí es como que cierra más, ¿sí? Así que quédense tranquilos con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando el coeficiente de correlación es igual a cero? Y la verdad es que nos encontramos como matemáticamente medio en esta situación en donde no vamos a tener una correlación lineal, ¿sí? Puede existir algún tipo de correlación, pero no es lineal, ¿no? Que son las que nosotros vamos a estudiar y las más comunes también. Bueno, y tenemos un coeficiente que nos va a medir, ¿sí? La asociación entre las dos variables. Nosotros vamos a medir el coeficiente, vamos a medir el nivel de significancia y vamos a medir si es positiva o negativa. Esas son las tres cosas que vamos a medir con la correlación, ¿sí? Entonces, el coeficiente, uno de estos tres elementos, es la medida de la asociación entonces entre las dos variables, ¿sí? Que va del -1 al +1 como veníamos charlando antes. Bien, por ejemplo, ¿no? Fíjense, los ejemplos creo que les van a ayudar mucho sobre todo para temas de mercado también, para tener como una idea muy de mercado, les va a ayudar muchísimo el día de mañana a desterrar algunos mitos dentro de las empresas el típico mito de la publicidad no se puede medir, la publicidad es imagen de marca, no sé qué, no se puede medir, no, señores. Lo que no se puede medir, chicos, no existe y nadie te va a dar presupuesto para algo que no se pueda medir. O, digamos, tendrías que tener un gerente que no sepa medir tampoco, ¿no? Entonces, nada, digo, lo que se pueda medir, se debe medir y la publicidad no es un ejemplo de algo que no se pueda medir. Hay que tener las herramientas y conocimientos apropiados, pero totalmente se puede medir. Bueno, por ejemplo, hay una asociación entre el participante del mercado y el tamaño de la fuerza, entre la participación de mercado y el tamaño de la fuerza de ventas después de hacer un ajuste por una promoción de ventas. ¿Qué quiero decir? Si puse una promoción de ventas, ¿cómo puedo ajustar? Sí, esto lo puedo hacer a través de una correlación para sacar ese efecto. Bien, y acá nos introducimos en la correlación por partes, donde voy a eliminar, ¿sí? Por ejemplo, tengo la medición de X y de Y, ¿sí? Pero tengo otras variables independientes, ¿sí? Que se eliminan de X, de una de las variables, pero no de Y. Por ejemplo, cuando hablamos acá de X y de Y, lo hablamos como dos variables en igual nivel, no como una dependiente de la otra. Ojo que por ahí puede haber alguna cuestión matemática. Yo se los quise cambiar del libro porque para no marearlos, ¿sí? Por ejemplo, la correlación de partes entre la actitud hacia una ciudad y el tiempo de residencia, cuando los efectos lineales de la importancia asignada al clima se han eliminado del tiempo de residencia, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, hay algunas correlaciones que son no métricas, ¿sí? Bueno, y en este caso, ¿sí? Digamos, como no tiene propiedades escalares o de razón, no asumimos una distribución normal. Es decir, podemos hacerlas, ¿sí? Podemos utilizar Rode-Sperman, Tau de Kendall, ¿sí? Esto lo podemos utilizar para ese tipo de correlaciones, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos supuestos del análisis de correlación. En primer lugar, las variables son métricas, muy importante. Las variables son de a pares, es decir, que tienen ambos valores para cada una de las variables. No tenemos outliers, no tenemos números muy por fuera de la media de esa distribución. Tiene una distribución normal, ¿sí? Y la relación es más o menos lineal, ¿sí? De estas variables. Bueno, y para
también tenemos como un bonus, ¿sí? Los supuestos de estos análisis para Sperman y Kendall, ¿sí? La principal variación es que son variables ordinales, ¿sí? Normalmente se utilizan variables ordinales, ¿sí? Tienen, como verán, menos requerimientos que la correlación de Pearson, ¿sí? Se hacen para algunos casos en los que mi distribución no está al nivel de lo que pide la otra correlación. Bueno, y acá me empiezo a meter, terminamos correlación. Sí, correlación es simplemente aumenta uno, aumenta el otro, pero como les decía, yo no puedo dar cuenta si realmente, digamos, uno genera, y es un error muy común, escuchar que no, porque pasa esto, entonces pasa lo otro. No, simplemente hay una relación entre ambos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la regresión? Que yo voy a tomar o considerar que una de las variables es dependiente y la otra independiente. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre la regresión y la correlación. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Sí? La utilizamos para probar si realmente hay, sí, digamos, qué naturaleza tiene esta relación que estamos analizando. ¿Sí? Vamos a también poder medir si es que existe una relación, ¿sí? Cuánto es, qué fuerza tiene, lo que le decimos la fuerza. Vamos a poder, y esto es re importante, predecir valores de la variable. Vamos a poder armar también la ecuación matemática, es decir, la recta, esta de y igual al término independiente por x, perdón, la pendiente por el término independiente más, la variable independiente y igual a x más el término independiente. Eso lo vamos a poder hacer a través del SPSS. Me va a dar la fórmula de la regresión. ¿Sí? Y vamos a poder controlar también otras variables, ¿sí? Y así poder, digamos, tener datos más fidedignos. Bueno, y entonces cuando hablamos de regresión, a ver, podemos hablar en principio de una causalidad, pero esto no necesariamente implica que haya una causalidad. Tenemos que ser como muy cuidadosos, ¿sí? Y ver, bueno, también considerar cuestiones relacionadas con la teoría, qué es lo que dice la teoría acerca de las variables que estamos analizando y si tiene sentido pensar en función de otros estudios y demás, si esto es posible que esté sucediendo. ¿Sí? Hablamos de una relación matemática, tenemos que ser como muy cuidadosos porque, bueno, podemos cometer un error en esta cuestión. Digamos, la ciencia avanza a partecitas, pasitos muy chiquititos, ¿no? Entonces tenemos que ir dando como pasitos chiquititos para ver si es que realmente no está pasando tal y tal cosa, ¿sí? Y normalmente tiene que ver mucho con ver lo que se hizo antes y tratar de ver si lo que estamos haciendo se relaciona con o pasan cosas similares a las que pasaron en otros lugares donde se probó, ¿no? Es como un poco decepcionante porque, digamos, se hace como les decía, de a pasos muy chiquititos, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a conseguir quizás probar una cosa muy chiquitita cuando hacemos un estudio. Desde el punto de vista científico y cuando tomamos decisiones comerciales a través de esto también tenemos que ser muy cautos. Bueno, la regresión bivariada es un procedimiento, entonces, donde vamos a poder, en una, digamos, en forma de una ecuación matemática, vamos a poder determinar si cómo una variable va a ser considerada dependiente y la otra independiente, ¿sí? Y entonces vamos a poder decir cosas como esta que viene a continuación, siempre siendo muy cautos, ¿no? ¿Es posible explicar las variaciones de ventas en términos de variaciones de gastos publicitarios?
¿sí? ¿Por qué? Porque una es variable dependiente y la otra es variable independiente, ¿sí? Las, la idea es ver si la venta depende o no y hasta qué punto se explica, ¿sí? Por eso el coeficiente que vamos a ver en un ratito sobre el coeficiente que me va a explicar cuánto de las ventas se puede explicar a través de el aumento o la disminución de los gastos publicitarios, ¿sí? Eso sería, digamos, este, la idea. ¿Mm? Entonces siempre vamos a tener variables métricas, ¿sí? Y podemos tener, eh, perdón, en la biología vamos a tener una variable dependiente métrica y una variable independiente métrica, ¿sí? Una y una. Y una se va a identificar como dependiente y la otra como independiente. Bien, el estadístico para la regresión bivariada, ¿sí? O se llama coeficiente de determinación o R cuadrado, ¿sí? ¿En qué va a variar? Entre 0 y 1. Me va a decir cuál es la proporción de variación de una de las variables que se explica por la otra variable, ¿sí? Eso me va a dar el R cuadrado. Fíjense que la correlación va del -1 al +1, mientras que el R cuadrado va del 0 al 1. Les comento esto porque a veces por ahí se confunde un poquito, pero son cosas como diferentes estos coeficientes, ¿no? Entonces el R cuadrado lo interesante es que me va a dar cuánto una variable explica a la otra. A veces es un poco decepcionante porque uno hace la cuenta y no da demasiado, pero bueno, nada, si da un 30, un 40% es un número muy interesante, ¿sí? Bien, acá por ejemplo tenemos un estadístico, un diagrama de dispersión, para que tengan una idea, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, a nivel matemático, cómo sería una regresión bivariada, ¿sí? Cómo se estimaría ese valor predicho, un poco lo que les contaba, que es una fórmula simplemente de lineal, como estamos acostumbrados a verlo ya del secundario y demás, ¿sí? Bueno, y el coeficiente de regresión, ¿sí? Que es esta parte B, ¿sí? Que es normalmente la pendiente de la recta. Muy bien. Bueno, acá tenemos todos los pasos para la regresión bivariada, como resumidos, ahora los vamos a ir charlando, ¿sí? El primero es normalmente graficar el diagrama de dispersión. Esto se puede hacer tranquilamente con el SPSS. Lo bueno de todo esto es que no tenemos que mover el lápiz. Lo hace todo el SPSS. Bueno, y a través de mínimos cuadrados, ¿sí? Va a tratar de sacar, si se acuerdan del secundario, de mate o de las materias de la facu, ¿sí? Va a sacar una recta, ¿sí? Que utilizando las distancias mínimas verticales va a tratar de como acomodar, digamos, más en criollo, una recta que digamos que ajuste mejor entre todos los puntos. Y para eso utiliza el procedimiento de mínimos cuadrados. Nosotros de esto no vamos a hacer nada, simplemente para que sepamos de dónde sale, digamos, ¿no? Bueno, o el SPSS va a formar el modelo general, como es una recta, tiene formato de recta, y va a estimar todos los parámetros, ¿sí? Para colocar, con lo cual a partir de la devolución del SPSS se puede rearmar otra vez la recta. Bueno, y vamos a estimar el coeficiente de regresión, ¿sí? Y la estandarización entonces es este proceso en el cual todos estos datos que nosotros tenemos sin analizar se van a transformar, ¿sí? En esta nueva medida de 0 y 1, ¿sí? Bien. Vamos a probar, esta es la parte, digamos, más importante, vamos a probar la significancia, lo primero que nos vamos a fijar a ver si nos dio o no menor al 5%, que lo tomamos, recuerden, como una acordada entre todos, podemos decir, no, para mí es muy importante equivocarme, entonces yo solamente admito equivocarme hasta 1%, ¿sí? Todo depende, como les decía, cuán importante sea o no el nivel de la equivocación que yo pueda llegar a tener.
Bueno, después voy a averiguar la fuerza de esa relación, que es este R cuadrado, voy a verificar la exactitud, que yo tenga la precisión, ¿sí? Voy a ver si hay algún tipo de error y cuánto es, y examinar las cuestiones ya más residuales. Bueno, y después, y esto es muy importante, hacemos una validación. ¿Qué es una validación cruzada? Bueno, me voy a guardar una partecita de la muestra para poder hacer algún tipo de, digamos, ver si los datos que se examinaron son comparables con la estimación que se hizo con respecto de los datos que no se utilizaron, ¿sí? Entonces, digamos, a nivel práctico lo que hago es dividir la muestra, tomo entre el 50 y el 90% de los casos, depende de cuántos tengas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que se llama la muestra de estimación, y luego me guardo un pedacito de esa muestra, ¿no? Que será si por ejemplo usé el 70% para la muestra de estimación y me quedo con el 30%, utilizo este 30% como muestra de validación, ¿sí? Y me fijo a ver si lo que me dio en ese 70% de la muestra es comparable al 30%. La verdad es que muchas veces cuesta mucho conseguir los datos, entonces, bueno, intentamos, tratar de ahorrar algunos esfuerzos, ¿no? Por eso es que lo hacemos de esta manera, no hacemos, no sé, 2 investigaciones para ver cómo digamos, resultaron todos, digamos, estos datos y cómo resultó la investigación en sí, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor tratamos de hacer tratar de conseguir algunos voluntarios más, conseguir algunos datos más para poder hacer la validación cruzada. Y si la validación cruzada doble está muy buena, ¿por qué? Porque agarramos la primera mitad y la tratamos como muestra, o sea, dividimos la muestra en dos, 50 y 50%, y hacemos primero muestra de estimación y después de validación con el otro 50%, y después hacemos al revés, estimación con el otro 50%, o sea, la que era de validación se transforma en estimación y hacemos estimación y validación, ¿sí? Así, digamos, estamos como más seguros que los resultados están bien. Sobre todo, piensen que estos mismos supuestos son los que se utilizan, no sé, para un medicamento, o no supuestos, análisis, nosotros los usamos para tomar decisiones comerciales, pero son los mismos que hacen para un medicamento. Entonces necesitan saber si realmente, es seguro poder suministrar, por ejemplo, este medicamento o no, ¿sí? Eh, Igualmente, creo que cualquiera de nosotros que quiera hacer algún tipo o tomar algún tipo de decisión comercial fuerte, la verdad que cuanto más seguro uno esté, mucho mejor, ¿no? Así no metemos la pata. Bueno, algunos supuestos entonces de análisis lineal simple. Las variables son métricas, sí, tenemos una relación entre las variables que es medianamente lineal, no hay entonces estos outliers o estos datos que están por fuera. Recuerdo una vez habíamos tomado una muestra y la cuestión es que una persona que tenía una farmacia nos había facilitado la posibilidad de tomar algunos cuantos datos, ¿no? Entonces nos empezaron a dar algunos datos, digamos, tenemos outliers, tenemos datos medio raros, entonces empezamos a pensar de dónde podían venir, eran con respecto a, digamos, las variables relacionadas eh, con datos de la población, ¿no? Entonces teníamos como datos muy altos de edad y cuando empezamos a mirar era que, bueno, provenían de esa farmacia y en una farmacia, claro, nosotros no sabíamos a priori que trabajaba con BAMI, entonces había personas que nos habían contestado a la encuesta con mucha amabilidad y la verdad es que mientras iban esperando su turno y demás tenían unas sillitas, entonces habíamos recolectado bastante muestra por allí. Y había abuelos muy longevos, ¿no? Entonces teníamos completamente outliers, había una persona de 115 años, una barbaridad, o 105, no me acuerdo, pero era una barbaridad. Y después hablando con las personas que nos habían facilitado el lugar para poder hacer las encuestas, nos dijeron que bueno, que sí, eh,
que los veían muy bien y sabían que tenían mucha edad, pero no se habían imaginado incluso que tenían tanta edad, que se imaginaban quiénes eran porque eran muy sociables, iban todos los meses a buscar ciertos insumos médicos, pero era increíble los niveles de edades que había, ¿no? Creo que había uno, ya les digo, de 105, una cosa, y además que el señor había ido hasta la farmacia a buscar las cosas por él mismo, por sus propios medios, ¿no? Pero bueno, nada, tenemos que mirar los datos eh, con mucho sentido crítico, digamos, ¿no? Y a veces quizás sea mejor sacar algún tipo de outlier, ¿sí? Porque bueno, cuando empezamos a hacer, si no, estos análisis empiezan a dar raro, ¿no? Justamente fue haciendo estos análisis que nos dimos cuenta que había alguna cuestión ahí. Bien, bueno, las variables entonces dependientes tienen la misma varianza, ¿sí? Que los valores de la independiente, o sea, no cambia demasiado la varianza. Esto se llama homocedasticidad. Nunca me sale. Bien, bueno, nada, eso es como lo más importante. Bueno, y también podemos hacer un estudio de regresión múltiple. Y acá tenemos dos o más variables independientes y una variable dependiente. Ejemplo, ¿cómo van a variar las ventas? ¿Sí? Cuando hacemos variar gastos publicitarios, pero ya no solamente los gastos publicitarios, sino también los precios y el nivel de distribución. Como verán, gastos publicitarios, precios y nivel de distribución son variables independientes, que donde van a terminar afectando en las ventas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero fíjate qué interesante, porque muchas veces nos encontramos, me ha pasado mucho, en las empresas cosas, bueno, pero ese tipo de cosas no se pueden calcular, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y la verdad es que sí se puede calcular. Pasa que a veces hay gente que no le conviene que se calcule, que son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, por lo menos podemos tener una buena aproximación. No digo que no haya algunos casos, digamos, difíciles de calcular, pero por lo menos podemos tener una aproximación, ¿sí? Bueno, esto sería el modelo de regresión a nivel matemático, ¿sí? Y bueno, y esto me da el R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado entonces me va a dar la posibilidad de ver cuánto explica, ¿sí? La variable independiente a la variación de la variable dependiente, ¿sí? Bueno, y el coeficiente de determinación múltiple es la fuerza de la asociación de la regresión múltiple, por eso múltiple con múltiple. Bueno, ¿qué utilizamos acá en la regresión? Ahora en todos los estudios que vamos a ver hasta terminar toda esta unidad, vamos a ver mucho eh, estadísticos asociados a. ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes puedan, no se asusten cuando vean, digamos, digamos, el SPSS o el programa estadístico que utilizan, porque cuando pidan determinados estadísticos van a aparecer estas palabritas. Entonces está bueno que las vayan escuchando en la teoría para que cuando aparezcan digan, ah, la F de Fisher, acá le tengo que prestar atención. ¿Sí? Por eso les puse como una F grandota. ¿Sí? Bien, y justamente lo que aparece con la determinación múltiple es la F de Fisher. ¿Sí? Entonces es una de las cosas que le vamos a ir viendo cuánto va valiendo. Ahora vamos viendo un poquito más en la práctica. Bueno, ¿qué es la regresión progresiva? Bueno, voy a ir sacando variables predictivas una por una de la ecuación de regresión a ver cuáles me explican más un determinado fenómeno que otro. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar a partir de un gran número de variables predictivas un pequeño subconjunto entonces que me va a explicar la mayor parte de la variación. Esto es súper, súper, súper interesante y ya les digo, chiquis, que es es como la base de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo aprende una máquina? ¿Cómo es el machine learning? A partir de variables que ella empieza a ver que van generando resultados matemáticos que le permiten predecir otras cuestiones, ¿sí? De esa manera aprende una máquina,
¿sí? Si te ve interesado por videos de YouTube de viajes, ¿sí? Después de una N cantidad de veces, aprende que a vos te gustan los viajes, ¿sí? Lo mismo, no sé, cocina, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer? Bueno, de tres maneras básicamente. La inclusión hacia adelante, donde no tenemos variables predictivas al principio, entonces vamos a irlas haciendo entrar o haciendo participar una a la vez, ¿sí? O las podemos hacer la eliminación hacia atrás. Metemos todo en la coctelera y vamos sacando lo que menos explica y nos quedamos con lo que más explica. Y una, digamos, solución intermedia es la inclusión hacia adelante, que se va combinando con la eliminación de las variables predictivas que ya no cumplen los requisitos, ¿sí? Bueno, esto es un poco de la manera que vamos trabajando todas las variables, ¿sí? Bien. Bueno, y a veces nos vamos a encontrar ante el fenómeno de multicolinealidad, otra palabra que me cuesta mucho decirla, pero bueno, lo logré. Bueno, que son intercorrelaciones muy elevadas entre las variables independientes. Entonces esto me complica mucho el análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la regresión progresiva como la regresión múltiple se van a ver complejizadas ante esta presencia de este fenómeno, ¿sí? Eh, Porque, digamos, ¿qué explica qué? ¿El huevo o la gallina? Sería la cuestión, ¿sí? Bueno, y genera todos estos problemas que vemos acá, ¿sí? Entonces, la verdad es que no vamos a poder calcular muy bien este fenómeno que estamos tratando de calcular, que tiene que ver con los coeficientes de regresión parcial, ¿sí? A lo mejor cambian también las magnitudes, los signos de los coeficientes de las regresiones parciales, porque de positiva pasan a negativos, entonces la verdad que se va a volver también muy difícil toda la posibilidad de evaluar la importancia relativa de las variables independientes, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa? Cuando hacemos la regresión progresiva es posible que las variables se incluyan o se eliminen, pero bueno, hay fenómenos que están tan interrelacionados, no sé, educación, pobreza, nivel de PBI de un país, son fenómenos que están tan interrelacionados que cuesta como separarlos, ¿no? Y en la vida real están juntos, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho, digamos, ¿no? Bueno, y cuando nos encontramos ante este tipo de cuestiones, bueno, tenemos que tener cautela, ¿sí? Y tratar de determinar, ¿sí? La importancia relativa de todos estos valores predictivos, ¿sí? Y bueno, tratar de entenderlo dentro de todo, digamos, a veces como un conjunto de fenómenos que están todos juntos, ¿sí? Eh, es lo que hay. Bueno, ¿cómo podemos entonces evaluar a través de la significancia estadística, que lo hacemos a través de la prueba de Fisher, ¿sí? Eh, a través de las correlaciones también nos van a indicar, nos van a dar alguna idea acerca de cuáles pueden ser las variables predictivas de la regresión progresiva, ¿sí? Y la verdad es que ninguna medida es del todo satisfactoria, ¿sí? ¿Qué vamos a hacerle? Como les contaba antes. Bueno, acá les dejo algunos supuestos por si les quieren pegar una miradita. Sí, bueno, para ir cerrando un poco el tema, creo que estamos todos de acuerdo, entonces, que cuando eh, hablamos, ¿sí?, de correlación, no podemos bajo ningún punto de vista hablar de causalidad. Tenemos que ser muy, muy, muy cautos a la hora de hablar de causalidad, porque recuerden que, digamos, en los métodos científicos la causalidad es muy fuerte, ¿sí? Si yo digo que un medicamento, ¿sí?, ayuda a, digamos, detener una enfermedad, a curar una enfermedad, a retrasar los efectos, no sé qué sé yo, del Alzheimer, tengo que ser muy cuidadoso porque también puede ser que traiga algún efecto colateral,
¿sí? Entonces, bueno, tengo que medir todas estas cuestiones antes de, bueno, que la población se pueda poner en peligro y también gastar dinero en algo que quizás no les sirva y hasta incluso a lo mejor les perjudique, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros venimos como de ese modelo, ¿sí? Y es muy cauto ese modelo, pero también nosotros a la hora de tomar decisiones comerciales necesitamos tener la mayor tranquilidad posible de que, bueno, vamos a hacer todo de la mejor manera posible y tomando las decisiones más adecuadas. Bien, hasta acá terminamos el capítulo 17, ¿sí? Creo que les va a ser muy útil para poder tomar un montón de decisiones y van a encontrar que, bueno, todas esas cosas que en algún momento vieron se les pueden de a poquito ir como ordenando y ayudarles un montón. Bueno chicos, les mando un beso, espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el 18.